Muy buenas noches. Buenas noches desde ICF Capítulo Venezuela. Soy Miren Lucía Lozada, directora de Educación, y estamos cerrando con broche de oro hoy, viernes 12 de mayo de 2023, la Semana Mundial del Coaching. Y en nuestro capítulo tenemos una invitada de lujo que es lo que llamamos nosotros una dura en esta materia, que es el coaching deportivo. Ella se llama Ana Cristina Pineda y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No le costó mucho, fue rápida. Yo voy, así es. Y bueno, nada más y nada menos que cerrando esta interesante semana que ha sido muy productiva. Hemos tenido personas que se han conectado en varias de nuestras webinars en diferentes países. De hecho, hoy está ocurriendo igual. Y entonces les voy a contar un poquito quién es Ana Cristina. Primero, su ponencia del día de hoy se llama Desarrolla una mentalidad ganadora con el coaching deportivo. Yo tengo a lo mejor muchas preguntas que pudiera hacer, pero no soy yo la que voy a hacer las preguntas. Yo creo que más bien vamos a estar conectados con el chat y respondiendo algunas cosas en función de lo que vaya ocurriendo. ¿Quién es Ana Cristina? Primero que nada, Ana Cristina es maracucha. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué hay que decirlo con todas sus letras? Porque la gente de Maracaibo es una gente muy especial. Y Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela que además tiene una comida diferente, una forma de hablar diferente, una forma de hacer las cosas diferentes. Y es una ciudad muy interesante, de verdad que yo disfruté muchísimo. Es abogada de formación, se considera una persona apasionada que ama el conocimiento y la preparación constante, y estábamos hablando ahorita de la cantidad de cosas que ha estudiado. Fue compañera en mi formación de coaching de equipos, ¿verdad? Sus valores son la excelencia, la integridad, la justicia, la honestidad y el servicio. ¿Ok? Y tiene una frase que me parece muy interesante, que es, te muevo al éxito. Y su consigna es, ¿cómo es, Ana Cristina? Hazla tú misma. Ser fuerte, conectar con tu pasión y decidir ser feliz. Más nada. Más nada. Ok, ahora les cuento los diplomas. Algunos de los diplomas de Ana Cristina. Coach deportivo profesional acreditado, coach organizacional de equipos para alto rendimiento, life y leadership coach, neurocoach educativo, diplomada en psicología del deporte para desarrollo de atletas y en neuropsicología aplicada al deporte y la competencia de alto rendimiento. Actualmente maestrante en coaching educativo e inteligencia emocional, es la actual presidente de la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo y es vicepresidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Estamos entonces en presencia de una persona muy buen profesional y que creo que nos va a dar una excelente charla el día de hoy. Yo me voy a colocar en sombra y en silencio, a menos que algo ocurra, y voy a estar de la admisión de las personas y de la grabación y todo eso. Todo suyo, Ana Cristina. Muchas gracias. Buenas noches, querido público. Gracias por estar aquí. Yo les agradezco que estén y haya sido de su interés el conocer un poco más acerca de lo que es la mentalidad ganadora en conjunción con lo que nosotros hacemos, como lo es el coaching deportivo. Fíjense que yo quería comenzar con un personaje que es muy importante en el mundo del deporte, como lo es Michael Jordan, que es un ejemplo de un atleta con una mentalidad ganadora y que por supuesto ha superado límites, obstáculos para convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Desde superar adicciones al juego, la muerte de su papá, los fracasos, las desmotivaciones, porque sí, es que esto es normal que ocurra en nosotros como seres humanos y más en un deportista, pues porque detrás de un deportista hay un ser humano. Jordan desde joven se enfocó en su objetivo de ser un jugador de baloncesto profesional de éxito y trabajó duro para lograrlo. A pesar de todas esas dificultades, las críticas, nunca perdió la motivación y la confianza en sí mismo. Jordan se esforzó por mejorar su juego y se visualizó a sí mismo como un jugador exitoso.
Y por supuesto, detrás de Jordan también estuvo el acompañamiento de sus entrenadores, como Tim Grover, que se conoce por ese enfoque en el entrenamiento físico, pero también mental, muy importante que se considere y hoy sabemos que es fundamental. Y por supuesto, Phil Jackson. ¿Quién no conoce a Phil Jackson? Quien tiene un liderazgo particular y por supuesto Jordan emuló o modeló. Así que yo quisiera, para comenzar, que ustedes colocaran en 3 palabras qué es lo que es para ustedes una mentalidad ganadora. Y aquí yo voy a compartir pantalla para comenzar entonces con mi presentación al tiempo que ustedes van haciendo sus comentarios en el chat. Bien. ¿De dónde? A ver si esto está quedado, pero bueno, vamos a fluir con el... Avísenme si ven la presentación, por favor. Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, ahora ya empezó a correr, sí, estaba congelada. ¿De dónde salió este título? De mi experiencia y de investigaciones que he hecho con los entrenadores, con los jugadores, también con padres de deportistas, quienes siempre nos dan una información y dentro de un proceso de coaching, como lo decimos los coaches, se aprende de lado y lado, es decir, aprende el coachee, que es quien recibe coaching, y también el coach. Si eso no ocurre, entonces no hay coaching. Y por supuesto aquí tenemos a Jordan, un gran ejemplo de mentalidad ganadora con quien quise abrir esta conferencia. Y acá hay una frase que me encanta y dice, la mentalidad ganadora no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una actitud, un estado de ánimo, una determinación, un compromiso de lograr su máximo potencial. Y si nosotros vemos aquí estas palabras que están resaltadas, hablamos de actitud, de qué manera yo estoy expresando lo que pasa en mi mente, lo que pasa en mi cuerpo y también en mi emocionalidad. ¿Cuál es mi estado de ánimo? Y qué tan comprometido y qué tan arriesgado y duro voy a hacer con esa práctica deportiva que yo tengo. Cuando yo hablo de duro significa esa valentía de seguir adelante, de que si me caigo me levanto. Desarrollar una mentalidad ganadora es crucial en el deporte y eso lo sabemos todos y tiene que ver con el enfoque en los objetivos, mantener la motivación, implica una actitud positiva y muchas veces decimos, pero ya va, pero una actitud positiva ¿de qué? Esto es tomar los fallos, por ejemplo, como aprendizajes y por supuesto de aquí, del error del fallo, ya yo puedo tomar una decisión hacia dónde ir, hacia dónde debo caminar con perseverancia, muy importante. Porque lo primero que debemos entender es que, nuevamente, un deportista es un ser humano y un entrenador es un ser humano. Entonces... Ana, por aquí hay algunas personas que ya respondieron a tu pregunta. Excelente, adelante. Te las leo. Vamos, si son cortas todas, si no, Sí, vamos a tomar... sí. Okay. Superar obstáculos, triunfo. Tiene un objetivo, es flexible y aprende de los errores. Es una mentalidad de paz interior y autoaceptación. Disciplina. Estar enfocado en el objetivo. Pasión, madurez, tenacidad. Persistencia, foco, no temer equivocarse, resiliencia. Así es. Y es que todas esas menciones tienen que ver con la mentalidad ganadora. Esto entonces es una actitud y aptitud, porque estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a desarrollar esas habilidades, porque no se trata de una mentalidad fija, sino de crecimiento, como lo vamos a ver y como está aquí en la lámina más adelante. Ese es el enfoque mental, mentalidad de crecimiento, donde yo soy capaz de seguir aprendiendo, de seguirme desarrollando, y tengo todo el talento dentro de mí. Por eso es que nosotros en coaching hablamos de liberar el potencial, que es todo eso que yo traigo y que simplemente un coach como nosotros, un coach deportivo profesional, te ayuda a que tú puedas ver en ti, a desatar todo eso que tú traes y a lograrlo a través de la práctica y la repetición y los entrenamientos, que es muy importante. Otro de los elementos es la confianza en sí mismo, la autoconfianza. La autoconfianza viene, yo digo que viene de la práctica. Cuando tú entrenas y lo que tú haces en el entrenamiento, de paso lo vas a repetir en el día del partido,
Cuando tú entrenas, entonces tú vas mejorando esa habilidad, vas mejorando la ejecución de aquello que debes hacer dentro de tu deporte y por supuesto escuchando a tu entrenador. No se rinde ante los obstáculos y esto es que sabemos que es parte del deporte, todos esos obstáculos, tanto internos como externos, así como lo dice Timothy Galway en el juego interior del tenis. Y todo eso, cuando yo lo domino, se traduce en fortaleza mental. Y la actitud es la forma en que yo voy a exteriorizar todos esos pensamientos, sentimientos, que van a determinar la manera en que yo voy a vivir mi deporte y también la vida personal y los resultados que yo voy a obtener. Y por supuesto, sin olvidar la congruencia entre pensar, sentir y hacer. Es muy importante. De hecho, nosotros desde una mirada ontológica vemos esos tres dominios: cuerpo, lenguaje y emociones. Y hablando del resultado, no nos quedamos solamente con ganar una copa, ganar un partido, que es lo que generalmente cuando nos vienen a una sesión o nos contratan como coaches para seguir un proceso, están buscando. Hay más allá, hay algo más de todo esto y un resultado que empieza desde la transformación de ese ser, porque de allí vienes el tema de lo que yo estoy sintiendo, esa autoconfianza, la seguridad, para luego el hacer. Y el ganar una copa, ganar un partido, eso es un resultado de toda esa preparación mental y desde el ser que yo puedo tener. Una mentalidad ganadora se enfoca en la superación personal en el deporte. Tiene gran determinación, perseverancia, es resiliente y por supuesto la disciplina. Ustedes saben que la motivación dura un tiempo y también hay factores de la motivación y hay fuentes de la motivación como aquello que yo me quiero alejar del dolor y acercarme, aquello que me da placer. Pero también tenemos esa motivación extrínseca, vamos a hablar primero de la extrínseca, donde yo pues voy a jugar o quiero desarrollarme en un deporte por ganar dinero, fama, fortuna, etcétera. Y resulta que cuando yo siento pasión por mi deporte, no solamente es esa motivación, sino la intrínseca. Y que en mi opinión, las dos son fundamentales, pero más esa que se detona de un estímulo interno. ¿Y cuál podría ser ese estímulo interno? La pasión que yo siento por mi deporte. Y nos pasa mucho que vemos muchachos que están en una disciplina deportiva, juegan fútbol, béisbol, baloncesto, y resulta que simplemente llega un momento en que abandonan el deporte, porque es que son los padres los que hacen una transferencia de aquello que no pudieron lograr. Eso lo vemos todos los días y ustedes entrenadores lo saben. Entonces, cuando hablamos de la motivación no podemos estar motivados todo el tiempo, pero saben que sí nos ayuda muchísimo el tema de la disciplina, crear el hábito. Cuando nosotros tenemos disciplina y cuando logramos desarrollar un entrenamiento invisible apropiado, es decir, nos alimentamos bien, descansamos bien, que el descanso es parte del entrenamiento, hacemos todo lo que debemos hacer, practicamos cuando se trata de desarrollar una habilidad particular, el juego aéreo o hacer un chute en el caso del fútbol, por ejemplo, yo puedo entrenar por mi cuenta también, no necesariamente en el campo de juego, y todos esos elementos tienen que ver con una mentalidad ganadora. Así que tienen una gran capacidad para mantenerse enfocados en sus objetivos y son capaces de regular sus emociones, porque es necesario regular las emociones y saber en qué momento yo necesito bajarle 2, como yo digo. Eso tiene que ver con la activación, que va desde el sueño profundo hasta la máxima excitación. Si yo voy a cobrar un penalti, entonces yo debo más bien bajarle 2 y allí podemos utilizar estrategias como la respiración y hay diferentes tipos, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que una mentalidad ganadora va aprendiendo durante el proceso. Las investigaciones señalan que, por supuesto, existen factores mentales que permiten distinguir a los jugadores y esto se ha medido. O sea, ¿cuál es aquello que tienen en común o qué cosas tienen en común estos atletas de alto rendimiento? Aquí hay una investigación de 2002 publicada en una revista científica de psicología del deporte que dice que los atletas campeones
tienen altos niveles de autoconfianza, manejan el estrés y, por supuesto, altos niveles de motivación intrínseca. Y, por supuesto, en consecuencia, actitud positiva, se centran en su rendimiento y perseveran. También hablamos de una mentalidad de crecimiento, que se las mencioné hace un rato, lo que significa que el éxito es el resultado del trabajo duro y la dedicación, de dejar la camiseta en el campo de juego y de esa mística de trabajo y no perder el tiempo. Y todo esto en los niveles formativos. Es muy importante para que el jugador pueda llegar al alto rendimiento y evite abandonar el deporte. En este momento estamos hablando en general de lo que es una mentalidad ganadora. Todavía no hemos entrado en materia con relación al coaching, pero es importante tener esta serie de distinciones para luego entrar en materia. Entonces, ¿cuáles son esos componentes mentales del juego? Los pensamientos, las creencias, los sentimientos, el estrés, la concentración, la autoconfianza, el control emocional, la planificación, análisis, motivación y todo lo que ocurre en la mente del jugador. Todas estas variables, todos estos elementos son fundamentales para lograr desarrollar una mentalidad ganadora. Yo no voy a hablar específicamente de cada uno porque después esto siempre lo estamos nosotros conversando y vamos a desglosar cada uno en otra oportunidad. Aquí solamente vamos a mirar estas distinciones para revisar cómo se conecta con esta disciplina del coaching deportivo. Cada uno de estos componentes influye en el juego del atleta, eso lo sabemos. Y por supuesto, cuando yo hablo de ser mentalmente fuerte, me refiero a que el atleta es capaz de gestionar las emociones y los pensamientos y hacer el cambio según lo que necesite en ese momento, en ese entorno y en ese contexto. Y de esa manera va a poder mejorar la habilidad. Entonces, el coaching deportivo es un proceso conversacional, reflexivo y creativo que te impulsa a ti, entrenador, jugador, padre deportista, a mejorar, a ser más creativo para desatar ese potencial que tú tienes. Porque todos tenemos, o sea, el padre de deportista tiene que aprender cómo gestionarse dentro de un partido para que su hijo pueda seguir avanzando, se sienta motivado, alentado, y no todo lo contrario, no estresado. El entrenador también, importante, gestionar las emociones y saber de qué manera se va a comunicar con su equipo de jugadores, con el cuerpo técnico, si es el DT, el cuerpo técnico, si es un directivo, pues también cómo se va a comunicar. Es importante que todo el entorno del deporte aprenda estas competencias del coaching aplicadas. Entonces, el coaching me va a permitir diseñar futuro en el presente. Nosotros somos unos hacedores de futuro junto con el coaching, porque esto lo hacemos juntos, es una co-creación. Y desde aquí nosotros vamos a través de preguntas, a hacer que esa persona que recibe coaching pueda ver muchas posibilidades y no se cierre, sino todo el mundo de posibilidades que tiene adentro y que, por supuesto, como conocedor de su entorno, de su deporte, pues es el experto y puede sacar todo lo que hay. Muchas veces llegan a nuestras sesiones porque quieren algo que no quisieran lograr y no están pudiendo por sí mismos, o también para obtener resultados que no están logrando. Y todo esto es posible a través del coaching deportivo. Y esta es una frase mía que dice, el coaching deportivo te lleva a ese camino de autodescubrimiento, porque nosotros comenzamos por allí. El coaching comienza a mirar adentro, porque es que esto es un proceso de adentro hacia afuera, donde va a tomar conciencia, donde se va a dar cuenta de lo que hay, de quién está haciendo, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus recursos, sus fortalezas, y cuáles son las opciones que tiene para seguir adelante. Y esto es lo que significa hacerse cargo y transitar su transformación personal, profesional y deportiva para alcanzar el éxito. Recordemos que el éxito lo define cada quien. Habrán personas que dicen, bueno, el éxito para mí es que yo gane este partido, el éxito para mí es que yo gane este dinero, que yo gane fama, fortuna y la prensa me reseñe, etc. Todo va a depender de lo que tú quieres o de lo que para ti es éxito. Y yo le agrego aquí un aditivo que es la satisfacción, el optimismo, el rendimiento y el bienestar, porque todo eso debe ocurrir dentro de este contexto. Algunas distinciones y sujetos del coaching deportivo.
Yo sé que aquí hay coaches que me están escuchando, pero muchas personas que no son coaches, pues necesitan hacer estas distinciones, porque parece mentira, pero me he conseguido con mucha gente que todavía no sabe lo que es el coaching. El coaching, ya lo definí, es un proceso conversacional, reflexivo y creativo para maximizar tu potencial personal y profesional, y esto es tomado de la definición de ICF. Aquí es importante también distinguir qué no es coaching, y lo vamos a ver en un rato. Otra de las personas, entonces coaching es el proceso, es la metodología, coaching. Coach es la persona que se prepara, es el profesional que estudia, que se certifica y que sabe hacer coaching, porque se prepara con esta metodología, porque tiene prácticas, está en una escuela. No cualquiera es coach. Yo puedo hacer un curso de coaching, pero si yo no practico, ¿estoy siendo coach? No. Así que el papelito no solo vale el papelito, también es necesario el proceso de aprendizaje, de poder entrenarme yo como coach una y otra vez haciendo coaching, ¿sí? Luego tenemos el coachee o cliente, que es la persona que recibe coaching. En este caso del coaching deportivo tenemos a los entrenadores deportivos. Sería, por ejemplo, en el caso del fútbol, por ejemplo, el DT, director técnico, el asistente técnico, el preparador físico, preparador de porteros. Tenemos los equipos, que puede ser la junta directiva del club deportivo, de la organización deportiva, el cuerpo técnico, los equipos de jugadores, padres de deportistas, familiares, representantes deportivos y más. Todo lo que esté en el entorno deportivo. Y nosotros buscamos que tú, coachee, desarrolles todo ese potencial, lo liberes y consigas tu versión más poderosa. Siempre se habla de tu mejor versión, pero yo digo tu versión más poderosa y de allí para arriba, porque nosotros tenemos las posibilidades de hacer cambios, de transformarnos cada vez más y de seguir avanzando. No tenemos límite, podemos seguir avanzando. ¿Qué no es coaching deportivo? No es un consultor deportivo no somos nosotros, no decimos qué hacer, no somos asesores, no te dirigimos, no es un entrenador. Un entrenador deportivo es la persona que está junto a un jugador todos los días en el campo de juego, que le dice qué hacer, que lo dirige, y por supuesto es experto en el deporte que se practica. El coach deportivo profesional, a diferencia de un entrenador deportivo, no te dice qué hacer, no te asesora, no te guía y no es experto en el deporte. Nosotros no tenemos que ser expertos en el deporte que se practica, ni tampoco en el tema que trae el cliente a nosotros, porque el experto en ese tema es ese cliente, ese coaching, en su vida, en su deporte. Tampoco somos psicoterapeutas porque no trabajamos con trastornos emocionales ni con psicopatologías. De hecho, cuando nosotros en una sesión o de acuerdo a la conversación y algunos marcadores detectamos que este caso no es para coaching, paramos la sesión y decimos que le decimos al coachee que justamente lo que estamos escuchando no es para coaching y le sugerimos, aquí sí sugerimos que visite al profesional competente. ¿Cuál? Bueno, él escogerá a qué profesional desea ir, pero a veces es un tema más bien para los psicólogos y los psiquiatras, y allí nosotros no tenemos ni parte ni arte, no somos competentes para seguir una sesión. Y de esto puedo explicarles mucho más, pero no es tampoco el tema de hoy, sino simplemente un abreboca. Seguimos, el coach deportivo no es experto en el tema que trae el cliente y tampoco en su deporte. Esto es muy importante que lo tengan claro, puntualizando lo que dije anteriormente. El experto en su tema es el cliente. ¿Y quién es el cliente? Deportista, entrenador, bla, bla, todo lo que mencioné hace un rato. Esto para mí es esto es una anécdota. Yo estaba con mi socia haciendo un curso, impartiendo más bien un curso, y entonces se me ocurrió que a través de las preguntas un coach, porque nosotros, una de las herramientas fundamentales son las preguntas, nosotros indagamos, escuchamos, exploramos al coachee, y con esto hacemos que detone en él la curiosidad y empiece a buscar y tome conciencia, y este es un proceso transformacional, porque
Esto es como ser un hacker. La pregunta hace que tú vayas moviendo esa cabeza, moviendo ese cerebro, y es una especie de hackeo, pero que te vas haciendo tú mismo a través de una pregunta que yo como coach te lanzo a ti, coachee. Entonces, por eso yo digo un hacker. Se me parece mucho, es una metáfora, y se me parece mucho el tema de cuando nosotros utilizamos esas preguntas, que algunos llaman preguntas poderosas, pero son poderosas cuando detonan en el coachee, en el cliente, algo, y eso tú lo ves por la corporalidad, por la expresión o porque él te lo dice. ¿Qué indagamos los coaches en un proceso de coaching deportivo? Situación actual, realidad deseada, creencias, posibilidades, actitudes, emociones, sentimientos, qué valores tienes, porque de los valores también va la motivación, cuáles son tus necesidades deportista, cuáles son tus obstáculos, tus limitaciones, tus fortalezas, tus oportunidades de desarrollo, que muchos de ustedes les llaman oportunidades de mejora, pero a mí me gusta más utilizar oportunidades de desarrollo, los recursos y mucho más. Cuando hablamos de recursos, no son solamente los recursos materiales, financieros, económicos, son los recursos humanos, son los recursos que tú puedes utilizar y que están a la mano para poder lograr esos objetivos. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cómo está tu cuerpo? Tu lenguaje y tus emociones cuando estás hablando conmigo. Cuando un deportista está, por ejemplo, si yo estoy en el campo de juego, observo ciertas actitudes de los deportistas. El entrenador que logra tener estas competencias del coaching va a poder ver más allá y va a comprender qué está pasando, porque es que el deporte es más del lenguaje corporal, de microexpresiones, macroexpresiones, que del mismo lenguaje verbal, sobre todo cuando están en competiciones. Entonces es importante que un entrenador, por ejemplo, se forme en coaching deportivo para poder tener estas distinciones y poder optimizar su práctica profesional como entrenador. Y la diferencia, fíjense, muchos dicen, no, yo soy coach. Resulta que hay una diferencia, como le dije. Está el coach deportivo profesional y está el coach que puede ser el entrenador de campo de juego. El tema y la confusión viene por la traducción. Sabemos que coach se traduce como entrenador, pero no existe todavía la acepción que diga coach es el profesional que se forma en la metodología del coaching. Aún no existe, pero ya lo incorporarán. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno, el entrenador deportivo de campo, es un experto en el deporte, física, técnica, táctica. Pero el coach deportivo profesional es experto en todo lo que estamos hablando ahorita, en mentalidad, en todo lo que les acabo de decir, en revisar ese ser que hay detrás del deportista y detrás de cualquier sujeto que siga un proceso de coaching deportivo. Y por supuesto, mente, mentalidad ganadora, están relacionados. Y yo les digo, domina tu mente y mejora tu juego. Eso es fundamental que se lo lleven. Domina tu mente y mejora tu juego. ¿Y qué es la mente? Desde la neurociencia es un conjunto de procesos cognitivos que ocurren en nuestro cerebro que permiten aquello que yo voy a percibir, el pensamiento, la toma de decisiones. Así que hay un autor de neurociencia, que es un referente, que es Antonio Damasio, él dice que es el proceso que resulta del cerebro al interactuar con el ambiente y que produce la conciencia en uno mismo y del mundo que nos rodea. Entonces estamos hablando de ¿qué? De percepción. Y es que la mente son las emociones, son los pensamientos en un sentido estricto. También conocemos la mente consciente y la mente subconsciente, que otros llaman metaconsciente. Y en el coaching deportivo pasa algo particular, como lo defino aquí, y es que lo podemos llamar un estilo de coaching integrado, porque nosotros los coaches que nos entrenamos en esta metodología también nos seguimos formando en otras áreas que son complementarias al deporte y también al coaching, y que se pueden aplicar dentro de una sesión siempre y cuando yo le especifique a mi coachee, al cliente, ¿no? Saben, coachee es el cliente
¿Qué es coaching y qué no es coaching? Por ejemplo, si yo quiero utilizar una técnica de meditación, yo te digo, te voy a usar esta técnica de meditación, o voy a usar este centramiento, esto no es coaching, pero nos va a servir. O voy a usar esta estrategia de neurociencia aplicada al deporte, o voy a usar mindfulness, o qué sé yo, cualquier estrategia de otras técnicas, metodologías y profesiones tienen cabida, porque nos importa que nosotros, lo que nos importa es que podamos ayudar y que se puedan desplazar esos deportistas que están viniendo a nuestra sesión. ¿Para qué un proceso de coaching deportivo? Para definir objetivos y metas, aquí estamos hablando de estrategia, adquirir conciencia de la situación, desarrollar capacidad de responsabilidad, aumentar la motivación, pero no soy yo el que te va a motivar, atleta, ni entrenador. La motivación es automotivación. Yo puedo alentarte como entrenador de campo. Yo puedo decir algo en una sesión de coaching que a ti te haga clic, pero eres tú el que te vas a motivar. Es la autoestima, es la confianza en uno mismo, desarrollar el compromiso, que es fundamental en mi práctica deportiva, tomar conciencia de lo que yo estoy haciendo, estar interesado en escuchar las instrucciones de mi entrenador de campo, mi entrenador especialista en mi deporte, desarrollar el talento que se puede, mentalidad de crecimiento, es eso, crear hábitos saludables, aprender a aprender. Esto tiene que ver con darme cuenta de cómo está mi proceso de aprendizaje y que estoy aprendiendo, un poco la metacognición que vamos a ver esta herramienta más adelante. Gestionar las emociones, autorregularse, superar las dudas personales, enfocar en lo relevante, eso es vivir en presente. Mejorar la atención y concentración, gestionar el estrés y la ansiedad y lograr una mentalidad y actitud positiva. También con esto ayudamos o nos ayudamos en el proceso de esta comunicación efectiva. Todo esto en un proceso de coaching, cuando estamos hablando de nuestra situación, aquello que nos mueve ir a una sesión, lo vamos aprendiendo con la práctica, con la experiencia. Podemos cambiar los pensamientos y las emociones. Una pregunta detona eso y más. La mente desde el coaching y la inteligencia emocional. Bueno, aquí yo les digo que coaching para mí es inteligencia emocional. Y aquí nosotros desde el rol de coaching, pero también el coaching lo va aprendiendo, como lo digo, a gestionar sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento y a darse cuenta de qué está pasando con el otro y también qué me está pasando a mí con lo que le pasa al otro. Eso es muy importante, es como que leer a esa persona que está frente a mí. Y esto nos va a favorecer a nosotros mismos y con relación a los otros. Algunas estrategias para fomentar la mentalidad ganadora es el coaching deportivo, donde yo les hice estos cuadros. Y tenemos las preguntas, indagamos, conciencia, reflexión, análisis, posibilidad de acción, identificar barreras mentales, establecimiento de metas y objetivos, tenemos metodologías, de metodología SMART, específico, medibles, alcanzables, realistas, on time, tiempo en el calendario. Si están estableciendo una meta, no tiene digamos, esta secuencia de lo que dice SMART, este acrónimo. Entonces, si yo no le pongo tiempo en el calendario, eso no es una meta bien constituida. En coaching nosotros les ayudamos a que establezcan estas metas y objetivos de manera que puedan alcanzarlos. Y aquí llegamos al plan de acción, donde van ustedes mismos a definir cuáles son los pasos necesarios para lograr esos objetivos y para desarrollar la disciplina que necesitan para lograr esos resultados que quieren a nivel del ser, pero también del hacer. Competencias comunicacionales, otros los llaman competencias conversacionales, donde se aprende, por ejemplo, comunicación efectiva, feedback, peticiones, ofertas, juicios, afirmaciones, lenguaje, la escucha, muy importante, la escucha y los silencios, que está relacionado con una escucha activa y profunda y empática. También recordar y conectar éxitos anteriores tiene que ver con el uso de palabras claves, el anclaje, el reencuadre, cambios de creencias. Mirar qué éxitos yo he tenido y conectar con eso. Si yo lo hice ya, soy capaz de hacerlo una y otra vez. Y algo parecido también. La relajación. ¿Cómo me relajo en un momento de estrés? ¿Cómo puedo regular la ansiedad precompetitiva? ¿Cómo puedo mejorar el enfoque, la atención y la concentración? La autorregulación emocional, cómo gestiono un pensamiento que me está allí
dale y dale y dale, me desconcentra y cometo un error. Tenemos estrategias y todo esto lo aplicamos en una sesión. Visualización, ensayo mental, lenguaje positivo. Nosotros en coaching usamos el lenguaje positivo porque sí. Si tú me vienes y me planteas algo negativo, yo te hago una pregunta para que tú hagas ese reencuadre. Es muy importante comenzar por allí y las posibilidades de acción. Facilitadores de aprendizaje del potencial humano y deportivo. Sí, esos somos nosotros. Facilitadores de aprendizaje, facilitadores del potencial humano y deportivo. Y aquí esta es una diferencia con el entrenador deportivo de campo, físico, técnico, táctico, que también hoy está trabajando lo mental. Tenemos también el modelado neuronal, la gestión emocional de la inteligencia emocional, y esto para mejorar ¿qué? El rendimiento a través de la repetición, movimientos y la recreación, la creación de nuevas conexiones neuronales, la integración cognitiva y emocional, las dos, importante que estén en congruencia, juntas, trabajando para mejorar la estabilidad del atleta cuando lo necesite. Los resultados, como les dije, vienen en consecuencia. Cuando tú llegas a mi sesión buscando resultados de mejorar una habilidad, esto y aquello, te vas con eso, pero también te vas con lo otro, te vas diferente, te vas transformado. Aplicación de las estrategias y técnicas y algunos ejemplos. Bueno, aquí hay unas imágenes de algunas facilitaciones que he hecho con algunos equipos. Y aquí tenemos la escalera de la metacognición, que se parece mucho a todo lo que nosotros vemos dentro de un proceso de coaching, pero también es una herramienta en sí misma que podemos aplicar. Y la metacognición significa que yo estoy mirando mi aprendizaje, cómo he aprendido, soy consciente de cómo estoy aprendiendo, que puedo mejorar y puedo crear un pensamiento futuro de cómo yo quiero ser. Desde allí nosotros partimos también. Y por supuesto, tenemos las conversaciones estructuradas que aprendemos los coaches. Alan sabe muy bien cómo es, porque él ya pasó por ese proceso, ¿cierto? Alan, como coach. Correcto, cierto. Ajá, y también conversaciones con el equipo. Tenemos el crear las posibilidades con declaraciones de éxito que el mismo jugador puede diseñar, corregir el pensamiento, o sea, son herramientas que podemos utilizar y ustedes entrenadores también. Facilitaciones de aprendizaje junto con el DT y juegos y dinámicas grupales. ¿Qué significa esto? Que yo como coach estoy acompañando al entrenador, hacemos un diseño para hacer alguna dinámica, termina y al final entra el coach para hacer preguntas, las preguntas que hacemos de coaching para llegar a la reflexión, ¿eh? ¿Cómo se integra lo uno con lo otro? Tenemos también talleres de rondas de reflexión, donde por supuesto esto es muy importante porque aquí es donde el equipo o también cada jugador hace clic. Esto sería como una especie de coaching grupal, no de equipo, sino grupal en esta parte. Tenemos herramientas para diseño de plan de carrera, metas personales, deportivas y de equipo. En conclusión, una mentalidad ganadora en el deporte puede ser un factor importante para lograr el éxito y el coaching deportivo puede ayudar a desarrollar una mentalidad ganadora cuando el coachee se sumerge en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros como coaches hemos iniciado una sesión, hemos creado la conexión, co-crear la relación, le hemos dado con claridad cuáles son, le hemos explicado en qué consiste el proceso, hemos cerrado un acuerdo para iniciar este viaje, entonces allí el coach va a estar conectado con todo lo que ocurre cada vez que nos encontremos y por supuesto darse cuenta, metaconexión del proceso de aprendizaje y de qué ha aprendido. Así que les agradezco que me hayan escuchado y ahora tenemos unos minutos para las preguntas y respuestas o los comentarios, porque pueden también ustedes aportar a lo que yo he dicho desde su experiencia como entrenadores y también como atletas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Fascinante. Vamos a ver qué nos dicen las personas.
Entiendo que dentro de la audiencia hay personas que te conocen, que conocen el tema. A mí me quedan claras algunas distinciones. Igual abrimos los micrófonos y el chat para compartir en estos minutos que nos quedan. Así es. Con mucho gusto. No necesariamente preguntas, pueden aportar algo desde su experiencia, porque la idea es enriquecer, estos eventos son para enriquecer la profesión del coaching y también aportar para el deporte. Así que adelante. Gracias por eso. Ay, bienvenida Guaitine Mamoy, también coach deportivo y vicepresidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Feliz noche, felicidades por la ponencia, pues como siempre amiga mía, muy acertada, muy asertiva en todo lo que has hablado sobre el coaching deportivo, y pues definitivamente es una modalidad que tenemos que seguir implementando, que tenemos que seguir impulsando, que nos da muchísimas herramientas para poder trabajar con nuestros deportistas, que pues cada día necesitan más esa guía por pues todo lo que hemos vivido y que vive cada uno en sus deportes, ¿no? Así es, gracias. Guay, bienvenida Silvia. Algo que deseas aportar. Ella también es coach deportivo profesional. Qué bueno. Buenas noches a todos. Bueno, escuchar a Ana Cristina siempre es un placer por el despliegue impresionante que tiene. La facilidad con la que transmite los conocimientos siempre es destacable. Tengo oportunidad de hacerlo, lo hago porque se entiende claro. Es todo muy clara la información que brinda, y para que comprendamos más todo este fascinante camino que es el coaching. Y bueno, y acotar algo así como atleta ya retirada hace muchos años, pero qué bueno hubiese sido tener en mi época de deportista un coach. Hacer coaching creo que hubiese sido lo máximo, porque uno como atleta en la época que yo practicaba, se sentía muy solo a veces en todas las controversias que se presentan, ¿no?, en la práctica de un deporte a nivel profesional, y bueno, y hubiese sido una ayuda tremenda. Por eso es importante lo que decía la vicepresidenta de la federación, que es importante esto transmitirlo, es importante que los demás sepan la importancia que tiene el coaching hoy, que tenemos esta herramienta, por suerte tenemos esta herramienta que tanto sirve, y bueno, y está en nosotros poder hacerla conocer cada vez más, practicarla, y hacer que otros también lo sigan, ¿no? Sigan este camino que es excelente. Ana Cristina, no tengo palabras. Gracias Silvia, muchas gracias. Yo quiero saber qué piensa Patricio desde el taekwondo. ¿Qué aprendiste? Dame algo que aprendiste ahorita que puedes aplicar a partir de ahora dentro de tu deporte. Yo creo que es importante que cada uno defina su propio objetivo, o sea, explorar. Y ahí estaba la pregunta que porque hay un momento en que tú comentaste que dentro del equipo uno tiene que leer al que tiene al lado. Y eso es algo que generalmente, aunque sea un deporte individual, siempre uno está entrenando con otros. Y en la medida que los otros te hacen mejor, o son más, aunque tengan otro objetivo, pero en la medida de que el otro que tengo al frente me desafía, me ayuda, me acompaña, yo siento que eso mejora el desarrollo incluso individual. Y me quedé porque tenemos que hacer una intervención en nuestro grupo, que hay distintos objetivos, pero sin embargo estamos tratando de que cada uno dé lo máximo para que el que tiene al lado pueda ir desarrollándose. Y eso me gustó mucho, que independiente que tengamos objetivos distintos, uno puede estar para el otro, uno puede estar presente en una clase, en este caso. Así Porque es. si yo me distraigo, no trabajo bien con mi compañero pierde tiempo, etcétera, etcétera. Por ahí lo tomé, no sé si estoy muy equivocado. Como lo tomaste, cada uno percibe la información de manera diferente, y eso también es un aprendizaje dentro de esta metodología, y es el ver que trabajamos con percepciones. Y fíjate cómo tú
buscaste la utilidad de algo que yo dije para aplicarlo en tu entorno deportivo. Es muy importante, aunque sea un deporte individual, reconocer que hay un equipo detrás. Está el preparador físico, el kinesiólogo, el médico, el entrenador, etcétera. Puede ser un equipo grande o un equipo pequeño, pero todos tienen que estar en sintonía. Y lo más importante, primero recordar que comunicamos con la emoción. Entonces, ¿qué tanto estamos regulando las emociones? O gestionando las emociones, como lo dice Goleman en inteligencia emocional. El leer al otro tiene que ver, que es el metalenguaje, lo que el otro me está diciendo sin a veces ni siquiera hablar. Comprender, escuchar y hacer los cambios, lo que se necesite, ¿no? Ya desde allí, ya ni siquiera estamos hablando del deporte, sino del equipo que conforma o que apoya a un deportista. Espero que te sirva, Patricio, lo que te acabo de decir. Gracias. A ver. Ana, voy a leer algunas cosas que escribieron claro, por aquí. Nuestra querida Ana María Gil dice, muy interesante, Ana Cristina, despejé varias dudas que tenía respecto al coaching deportivo, yo me uno a ese comentario también. Excelente ponencia, Ana Cristina, la pedagogía y las láminas precisas en los equipos de conjunto es un poco complicado por la variedad de personalidades que debemos saber conducirlas de una manera de eficiencia para lograr una meta en común. Eso lo dice Gaudí. Quiero acotar algo allí antes de que sigas. Sí, resulta que cuando nosotros trabajamos con equipos, no estamos trabajando con las individualidades. Nosotros trabajamos con la energía del equipo. Por eso es que los coaches de equipo somos especializados en trabajar sistémicamente. O sea, es una metodología diferente inclusive al coaching uno a uno o al coaching deportivo cuando yo trabajo con un deportista. Cuando yo trabajo con un equipo, nosotros disponemos de técnicas, herramientas y prácticas, experiencia para hacer una transformación desde todo ese conjunto. No es que yo te voy a agarrar a ti y te voy a agarrar a ti, porque eso ya no es coaching de equipo. Entonces, eso sí se puede. ¿Y sabes qué, Gaudí? No es difícil, te digo este secreto, no es difícil, porque nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Miren, tú desde la parte organizacional y yo desde la parte... Yo he trabajado con equipos de primera división en fútbol, que son de alto, no puedo decirlo por la confidencialidad, porque esa es otra, nosotros nos basamos en la ética. Confidencialidad, si el cliente no lo autoriza y no, o sea, nosotros no revelamos ni lo que dice el cliente, todo queda entre nosotros en la sesión. Ni quién es el cliente, quién nos contrató, qué se habló, nada de eso, es confidencial totalmente. Entonces, bueno, allí nosotros estamos trabajando en consonancia con lo que estamos observando desde unos marcadores, desde unas variables que sabemos cuáles son y sabemos, y para eso nos preparamos, y dentro de cada una de esas variables, pues también nos metemos, vamos profundizando para dar un informe y saber qué es lo que está pasando con el equipo. Y por supuesto, después hay algunos casos puntuales que sí hay que trabajar, pero eso es porque tienen otra cosa distinta que tiene que ver, por ejemplo, si tienes un líder y ese líder no le falta liderazgo, porque hay líderes, el líder nace, se hace y lo ponen. Es así. Entonces, a veces, ya en ese aspecto, sí hay que trabajar el liderazgo puntual con esta persona y ver otras cositas, pero generalmente el trabajo se hace en conjunto. La observación es sistémica. Espero haberte aclarado y nuevamente, Gaudí, no es difícil. Sí se puede cuando apuntas con los especialistas apropiados. El mismo Gaudí dice, gracias por sus aportes, son muy útiles e importantes para poder atender al atleta de una manera global y alcanzar el éxito personal, profesional, deportivo de los jugadores. Así es. Por allí Dalia dice, excelente distinción. Y Beta de Brasil nos dice, te felicito Ana, una ponencia maravillosa. Gracias. Elizabeth Rojas dice, excelente ponencia, me llevo en lo que enmarca sobre la mentalidad ganadora y toda la pasión que distingue. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A ver, ¿alguien más quiere saber alguna otra cosa? O por lo menos comentar qué te llevaste hoy de esta ponencia, algo bien puntual. A ver.
Ok, aquí habla Marlon Sanabria. Adelante, Mira, man. muchas gracias, Ana. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo pudiera estar afectando positiva o negativamente las consecuencias de desarrollar inteligencia artificial al coaching, en este caso específicamente al coaching deportivo? ¿Qué cambios importantes después en este mundo que va a una velocidad vertiginosa podemos también ver después de la pandemia y con tanto desarrollo tecnológico que puedan favorecer también la aplicación de las herramientas y técnicas, ¿verdad? O conocimientos que, que tenemos los coaches para aumentar el rendimiento, ¿verdad? Para mejorar el desempeño y para profundizar la comunicación. No sé si me extendí mucho y si me expliqué bien. Perfecto, perfectamente. Fíjate, Marlon. Por un lado tienes la inteligencia artificial a los fines, y que ya se está hablando de eso, ¿sustituirá las profesiones o no? Es que no solo el coaching, los abogados, otras profesiones también, y eso está en estudio. Yo no te puedo dar una respuesta contundente allí porque eso se está investigando. Todavía no tenemos el impacto. Es irresponsable de mi parte darte una respuesta sobre eso. Así que sí te digo que se está comenzando a investigar. Hay varios artículos científicos sobre eso, pero recuerda que las investigaciones científicas necesitan un tiempo para luego llegar a unas conclusiones, y estarán los detractores, los seguidores y demás. Eso por allí. No obstante, te voy a dar una opinión. Yo creo que no hay nada que pueda sustituir al ser humano. No hay nada, aunque se retroalimente el mismo sistema. Yo creo que el ser humano, por el solo hecho de ser humano, de esa humanidad, de esa alma, es insustituible. Habría que ver más adelante con las resultas de las investigaciones de los científicos qué pasa con todo esto. ¿Ok? Y por otro lado, ya desde hace tiempo nosotros tenemos la tecnología, por ejemplo, los cintillitos con realidad virtual, la realidad, se me fue el nombre, si alguien me ayuda. El multiverso. No, el multiverso, bueno, el multiverso empezó ahora, no, pero son los cintillitos donde tú puedes hacer el entrenamiento mental, y eso está desde hace tiempo, y así irá avanzando. También hay robots. Bueno, en béisbol los robots para batear, eso está desde hace tiempo. Y también en fútbol realidad virtual, dice Ana María. Realidad virtual. Realidad virtual. Gracias, gracias. Ana María. Ahorita inteligencia artificial, inteligencia emocional. Entonces, a veces se cruzan los cables. Es normal, es natural. Entonces, esta tecnología, Marlon, ya está. Ya teníamos los robots que ayudaban en el entrenamiento. Lo que pasa es que son equipos que son costosos y es un tema, yo diría, de presupuesto. Entonces, por lo pronto, pues, los jugadores estarán trabajando de manera tradicional. Pero bueno, y si puedo sumar algo, Ana, adelante, si es adelante, adelante. Bueno, yo creo que desde que está saliendo todo esto de la inteligencia artificial, que ha ido pues vertiginosamente, es increíble, todo lo que ahora podemos hacer. Y depende del punto de vista en que yo vea esta inteligencia artificial en mi vida, en mi disciplina, en lo que yo hago. Creo que viene a aportar. Y eso depende del cristal. ¿No? Nos puede facilitar el trabajo, puede que seamos un poco más eficientes, que tengamos más recursos. Lo que tenemos que hacer es volvernos más creativos para poder, porque bueno, ya estamos en un mundo globalizado y eso lo tenemos que entender de una buena vez. Así es. Y lo más importante es el equilibrio y medirnos. Porque como dice Guay, las herramientas están y podemos optimizar, hacer una planificación usando inteligencia artificial, podemos hacer muchas cosas. El tema es qué estoy perdiendo y qué estoy ganando. O sea, estoy dejando de usar mi cerebro y viene la poda neuronal porque ya no use más mi creatividad, sino que le meto en la inteligencia artificial. Como entrenador, quiero decir, en este caso, para diseñar mi planificación semanal o mensual. Entonces, ustedes son los que disponen de los recursos. Ustedes sabrán cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Bueno, son las 8, miren. Sí, señor, muchísimas gracias por aquí. Bueno, mucha gente agradeciendo. De verdad, estamos cerrando virtualmente la semana
Mundial de Coaching, nuestro capítulo Venezuela también. Creo que hay algunos capítulos que continúan hasta el domingo. Y la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que incluso fueron, digamos que perseverantes y asistieron a varias de nuestras webinars de diferentes lugares. Gracias de verdad. Y las personas que estén interesadas en adquirir las CCs correspondientes a las webinars asistidas, pues ahí les escribí, el correo es desarrollo@icf.com.be, y a las personas que aún no son miembros de ICF Capítulo Venezuela, tenemos una promoción que termina este domingo, y entonces escriban a membresías@icf.com.be, por ahí está escrito, lo escribió Dalia Borregales, que es nuestra directora de membresías. Mañana tenemos un espacio que es todos los sábados a las 9 a través de Instagram, ICF_Venezuela, que es Conversaciones para Crecer. Y mañana voy a estar yo moderando a Marilis Herrera, que nos va a contar, va a hacer una conversación muy rica sobre los 3 elementos del empowerment y liderazgo. Seamos coaches, líderes, seamos padres de familia, o seamos deportistas, creo que también puede ser muy interesante, en verdad. Muchas gracias por todos sus mensajes, estoy leyendo aquí. Gracias, Ana, bueno, de verdad que sí. Gracias a todos, de verdad que sí. Excelente. Y nos seguimos viendo por las redes, no dejen de vernos, esto va a quedar después en el canal de YouTube de ICF Capítulo Venezuela. Que pasen un rico fin de semana, una noche sabrosa, por aquí es ya de noche, y que estén muy bien, y gracias por acompañarnos de diferentes países, qué bello. Gracias. Bueno, gracias a todos. Un abrazo para todos. No. Igualmente.